Nos encontramos en el Palacio de Najas, en la sede de la Cancillería del Ecuador. Conversaremos en los siguientes minutos con el doctor Rafael Quintero. Él es subsecretario para África, Asia y Oceanía, una labor importante que viene cumpliendo aquí en el Gobierno Nacional. Bienvenido al Ciudadano. Y quisiera que nos comente un poco, para entrar en otros temas, en otros detalles, ¿cómo es el balance del trabajo que usted ha realizado? Se ha acusado o se ha dicho que Ecuador no ha abierto mercados, no ha tenido nuevos contactos. ¿Cómo ha trabajado en estos espacios que realmente antes no tenían mucha difusión y mucho contacto e interés? Todo lo contrario. Durante este gobierno del presidente Correa, la Cancillería ha comenzado una nueva política regional hacia África, Asia y Oceanía. Imagínese usted que anteriormente había una sola embajada en África, un continente que tiene 55 países. No había comercio. Y con Asia el comercio era exiguo y tampoco teníamos muchas embajadas ni contactos u oficinas comerciales. De tal manera que se necesitaba dar un giro en la política internacional hacia una zona del mundo que primero tiene 79% de la población mundial del planeta Tierra. Vive ahí, viven en Asia, África, Oceanía. Segundo, produce cerca del 65% del Producto Global Económico del planeta Tierra. Tercero, son potencias militares, potencias económicas, las que están ahí, las principales. Si solo toma un parámetro de la energía nuclear, de las 10 potencias nucleares, 5 están en esa zona. Y potencias económicas como China, Japón, Singapur, Corea, Turquía, en fin, muchos países que son realmente muy importantes, están en esta área. Y el Ecuador vivía de espaldas a esta. Uno de los puntos claves y básicos, sin duda, es la relación que mantiene Ecuador con China, con Corea, que son países muy importantes en el contexto internacional. ¿Hay un énfasis especial en estos países? Bueno, no es que se ha querido dar un énfasis exclusivo a ellos, pero toda relación bilateral implica también el interés mutuo de acercamiento. Le digo un dato, la India tiene el 1.5% del comercio mundial y China tiene más del 25% en cifras globales. Eso denota una posición, en este caso de la India, bastante conservadora, por decir algo, tranquilo, sobre su posición de inserción en el comercio a nivel mundial. Mientras que China tiene una posición mucho más proactiva en el comercio mundial. Por ejemplo, China se está pronunciando siempre en los foros internacionales y tiene una política de acercamiento real hacia América Latina. Entonces, las dos partes se complementan. América Latina hoy, sobre todo algunos países progresistas, gobiernos progresistas como el nuestro, le interesan la diversificación de su comercio mundial y la diversificación de sus relaciones internacionales. De alguna manera, entonces, Ecuador está derrumbando ciertos mitos que permanentemente estaban en el horizonte, es decir, que para Ecuador lo más importante siempre ha sido la relación política y económica con los Estados Unidos y segundo con Europa y luego con el resto del mundo, si es que existía. Era peor que eso, porque con Europa tampoco teníamos comercio. Hubo en 1965 una reunión de productores de banano, empresarios, en Quevedo, donde dijeron, bueno, ¿y por qué no podemos enviar a Europa Oriental nuestros productos? La fruta, tenemos que echarla al mar, porque tenemos una sobreproducción y no podemos exportar, porque no se permitía. Había una serie de cerrazones privilegiadas para solo comerciar con el exterior con una divisa, el dólar. No se podía intercambiar acaso tractores, maquinarias, con banano o por banano. Entonces ellos exigían, y el manifiesto de estos llamados bananeros, empresarios, ellos hablaban del imperialismo. Ellos, los empresarios, tenían una posición nacionalista y exigían, pero no hubo lugar a una política. No había la decisión política en ese No había una decisión política. Eventualmente se hizo y algunos empresarios se dieron cuenta de que obviamente podían intercambiar un producto por otro. Actualmente, bueno, pero para referirme a otro ejemplo del pasado,
Si usted toma hace 50 años, el Ecuador producía 4 productos, banano, café, cacao y algún otro producto, arroz. A los países del norte había una monoexportación y había una monoproducción, es decir, no había una diversificación de nuestra matriz productiva. Cuando usted comercia con muchos países del mundo, la demanda también se diversifica y por lo tanto la matriz productiva puede cambiar. África tiene 400 millones de personas de clase media, igual a India. Solo África y la India tienen 800 millones de potenciales compradores de productos ecuatorianos. Si nosotros queremos cambiar la matriz productiva y generar un proyecto productivo endógeno, donde la industria, cierto tipo de industria tenga sustento, nosotros no podemos competir con los europeos, ni con Canadá, ni con Estados Unidos, con nuestros productos industriales. Cualquier línea, ¿sí?, de las que nosotros podemos indudablemente fomentar. Pero sí podemos enviar esos productos a un continente como África y a los países asiáticos. Entonces, ¿usted cree que sí se ha avanzado en este Nosotros gobierno hemos avanzado para tener este tipo de relaciones? Sí, yo pienso que esto es algo absolutamente nuevo y muy importante para mantener un ritmo de crecimiento y de desarrollo socioeconómico, porque el mundo es así, nosotros no podemos restringir nuestra política internacional al tic-tac de lo que nos digan los países del norte. Inclusive decisiones políticas importantes como las que se acaban de hacer hoy día, otorgar el asilo a Julian Assange, muestran este desafío como el trasfondo de nuestra política. Y si nosotros tenemos una diversificación con muchos países de todas las regiones del mundo, indudablemente somos menos vulnerables si a las amenazas vengan de donde viniesen. Justamente la prensa internacional tiene una lectura en el sentido de que Ecuador desafía al Reino Unido, a Estados Unidos, con esta decisión soberana que ha tomado al otorgar el asilo a Julian Assange. La intención no es desafiar a nadie, la decisión es cumplir indudablemente con el ejercicio de esa capacidad autónoma de representar los intereses del pueblo, de la nación, de sus componentes, es decir, esa capacidad de tomar decisiones soberanas. Primero. En segundo lugar, el eje fundamental de nuestra política de integración es con América Latina y el Caribe. Y por lo tanto, de ahí vamos a recibir, note usted, los respaldos a esta política soberana que se acaba de ejercer hoy día. Es importante entonces que Ecuador reciba estos respaldos internacionales. Es importante porque el UNASUR, Ecuador está integrado hoy, no solamente a nivel mundial, estamos integrados también con un interés real de comerciar con países asiáticos, africanos, de Oceanía, en fin. Pero indudablemente nuestro respaldo va a venir de la comunidad más cercana, de América Latina, de Sudamérica, América Latina y el Caribe. ¿Qué gran impacto tendrá en el mundo esta decisión? Yo pienso que es muy importante porque además sienta un precedente. Yo creo que le estamos dando a los europeos que se han olvidado de su propia historia, una historia traginosa, dificultosa, con tantas guerras mundiales, donde se menoscabaron tantos derechos humanos en esos conflictos. Recuerde usted que en 1939 el gobierno de Francisco Franco, el gobierno fascista de Francisco Franco, le pidió al gobierno de Chile, en cuya embajada unos republicanos se habían asilado, se habían refugiado para salvaguardar sus vidas, que entregue a esos españoles que se habían refugiado en la embajada. América Latina fue la que le respondió a favor de Chile, ¿sí? Favoreciendo el derecho al asilo que había concedido el gobierno de Chile a esos republicanos. Entonces, hay mucha tradición latinoamericanista diciéndole al mundo, aquí en América Latina se ha respetado en el pasado y ahora se respeta el derecho de los individuos, de las personas, como una condición de los derechos colectivos. Es una decisión que también tiene mucho riesgo, en el sentido de que el Reino Unido no acepte, no acate la posición soberana ecuatoriana. Bueno, en política el elemento de riesgo es inherente a las decisiones políticas.
de tal manera nunca es todo blanco o amarillo o azul y colorado. Las decisiones en política siempre expresan ciertos matices, pero para eso también la política es el arte de lo posible y por lo tanto esta decisión del gobierno ecuatoriano se hace en el terreno de lo posible. Otro tema también que sí me gustaría abordar y aprovechar esta oportunidad es el asunto de la valija diplomática, un tema que sin duda causó un gran impacto en el gobierno nacional a nivel local y a nivel internacional. Usted estuvo en ese tiempo como canciller encargado. Cuéntenos hasta dónde ha avanzado la circunstancia en este momento, porque en alguna medida ciertos medios de comunicación también han buscado poner un nombre y apellido en esta circunstancia y lo han mencionado insistentemente a usted. Mire, es una cuestión muy importante porque yo lo que noto es que como la Cancillería tiene una política tan progresista y quizás es uno de los sectores del gobierno donde mayormente se expresa esta política progresista, democrática, nacionalista, antiintervencionista, soberana, en fin, integracionista, todo lo que hoy día la lectura que hizo el canciller de la resolución presidencial es muy importante porque es ilustrativa de muchos derechos. Yo recomendaría que todo ecuatoriano se lea, se estudie esa resolución del gobierno ecuatoriano y aprenda mucho de ello. Esta Cancillería está siendo objeto de mucho acoso, de ataques absolutamente injustificados. Obviamente, en un país donde no había durante 180 años ningún reglamento para normar el envío y la recepción, el envío hacia nuestras misiones en el exterior y la recepción de nuestras misiones del exterior hacia la Cancillería de documentos y objetos que sean de uso oficial. No había un reglamento para normar eso. El canciller decidió que era indispensable que se crease ese reglamento. Y ese reglamento fue hecho por los organismos y las dependencias administrativas y técnicas de la Cancillería y tuvo el aval, el conocimiento, el estudio de la asistencia jurídica que en ese entonces estaba a cargo como director, como cabeza de dicha asistencia jurídica de la Cancillería, el actual vicecanciller Marco Albuja. De tal manera que durante 8 meses se preparó ese documento. Yo obviamente no he tenido nada que ver con la factura del documento, su hechura, no he puesto un punto y una coma en ese documento. Sin embargo, la gente dice, Julano es el autor del reglamento. Claro. Falso, eso es absolutamente falso, no ha tenido nada que ver. Y no lo digo eso como una exculpa, porque ese es un documento indispensable, necesario, así como hay reglamentos de tránsito, que por ejemplo exigen que el trole que tenemos en Quito no puede llevar 500 pasajeros, sino 200. Como por ejemplo se dice que un vehículo de transporte interprovincial solo puede llevar gente sentada. ¿Para qué? Para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Como por ejemplo se dice que la gente no puede ir en el estribo de un bus, ¿sí? Que es una práctica cotidiana de muchos ecuatorianos y hasta ecuatorianas que se suben al vuelo y andan en el estribo del bus. Eso es prohibido por los reglamentos de tránsito. Entonces, cuando un controlador de tránsito permite que esto suceda, que haya alguien que ande en el estribo o que se lleve pasajeros parados en un transporte, la responsabilidad y la culpa no es del reglamento de tránsito, la culpa es de quien comete el ilícito. Pero aquí algunos medios de comunicación perversos están trastocando la más elemental lógica y están culpando al organismo objetivo, jurídico, el reglamento, de lo que puede haber pasado. Ese reglamento era necesario, por primera vez los canes de la policía, expertos, eso, si es que puede uno otorgar experticia, ¿por qué no a los animalitos? Expertos en olfatear objetos no deseables en una valija, lo pueden ahora detectar. Por primera vez vienen, por primera vez se excluye la posibilidad de que alguien pueda enviar del exterior, qué sé yo, un fierro utilizable para su carro que también quiere enviar a Quito. Claro. Etcétera, etcétera, claro, etcétera. Entonces, ese reglamento era necesario. Otros elementos, ¿no es cierto? Esto tuvo otros elementos que condujeron a esta circunstancia que estamos viendo. Claro, son otros elementos de aquellos que cometen ilícitos y que son atrevidos y que pueden haberlo hecho en este y en otros ministerios, ¿no?
eso ya es otra cosa que hay que juzgar y yo espero que justamente esto sea lo que los organismos de control enfaticen y focalicen su investigación en eso. ¿Hasta dónde ha avanzado la investigación? Bueno, hay un informe de Contraloría donde no se menciona a nadie en ese informe de Contraloría, hay puntos suspensivos y hay responsabilidades administrativas. Pero en este país todo puede suceder, porque realmente todo puede suceder y yo estoy a la expectativa y naturalmente aquí en Cancillería ya ha habido pronunciamientos en ese sentido y esperemos que haya seriedad en la investigación, así como en otros ámbitos ha habido indudablemente. Este es un tema que tendrá que resolverse en los próximos semanas o meses ya. Sí, yo pienso que sí, ojalá yo he de estar atento porque yo me noto perseguido. Hubo un diputado asambleísta que fue a un canal de televisión con unas injurias calumniosas absolutamente fuera de lugar, sí, absolutamente fuera de lugar. Inclusive dijo, sí, pues, en noviembre salió publicado en el registro, por lo tanto se hizo en noviembre, y la ministra de Cultura es la que envió esa valija, cuando ninguna de las dos afirmaciones eran ciertas. El documento fue expedido en mayo de ese año, del año anterior, y obviamente el Ministerio de Cultura no tuvo nada, absolutamente nada que ver en el envío de esas obras de artes que fueron utilizadas de una manera tan ilícita. Sí. Doctor, le agradezco mucho por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hemos conversado con el doctor Rafael Quintero, el subsecretario para África, Asia y Oceanía, aquí en la Cancillería ecuatoriana, sobre diversos temas que son de mucho interés. Uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con la decisión soberana del gobierno ecuatoriano de conceder el asilo a Julian Assange y lo que está haciendo la Cancillería en torno a la apertura de diversos mercados a nivel internacional, especialmente en estas zonas tan importantes del mundo.